Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La Iglesia Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. La bendición es el agua que hace prosperar estos árboles que están junto a las corrientes de agua. Y todo árbol que está alejado de la corriente de agua no es árbol, ni es arbusto, no es nada, es arena, no crece, porque no tiene de qué alimentarse que lo haga prosperar. Y esa es una excelente imagen de la bendición de la misma palabra de Dios, del Salmo 1:3 que habíamos leído, de tal manera que la gran diferencia entre bendición o maldición es o el árbol que prospera o el árbol que no crece, el tamo del desierto. Y los agentes de bendición, también hablamos la semana pasada, ¿quiénes son? ¿A quiénes escoge Dios para que impartan su bendición? Los padres. Porque podría ser que tenemos la imagen que el pastor como que es el más espiritual y por lo tanto tiene más autoridad para bendecir nuestras vidas. O que podría ser quizás alguien en el colegio cristiano de nuestros hijos, que los profesores o maestros tengan alguna capacidad mayor de bendecir a nuestros hijos. Pero estos son realmente imágenes erróneas, porque quien es llamado de parte de Dios para bendecir a nuestros hijos somos papá y mamá. Y quiero darles ahora, me quedó este único pasaje que no mencionaste, hermano, así que voy a él. Génesis 27:27. Y si tienen la Biblia, sea digital, sea impresa, pueden abrirla porque vamos a leer varios versículos ahí que nos muestran un ejemplo muy específico de un padre que captó la importancia de la bendición, pero también de unos hijos que entendían el poder que traía la bendición para su propia vida. Entonces, Génesis 27, comenzando en el versículo 27, dice: y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo: mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé el rocío del cielo y las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Esa es la bendición, pero está dentro de todo un contexto y no hemos leído la parte anterior, pero vamos a leer la parte posterior de este contexto en el versículo 30. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. E hizo él también guisados y trajo a su padre y le dijo: levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac, su padre, le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí y trajo casa y me dio, y comí de todo antes que tú vinieses? Y lo bendije, y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación, y le dijo: bendíceme también a mí, Padre mío. Hasta aquí vemos el cuadro de una familia disfuncional realmente, porque un papá que prefería a un hijo, una mamá que prefería a otro hijo,
Así que se relaciona mucho a las familias que hoy en día podríamos tener nosotros. Les anticipo, no hay familia funcional desde que Adán y Eva pecaron. Ahí nos hemos convertido en familias disfuncionales porque el pecado nos hace disfuncional. Y aquí vemos pecado operando entre esta familia de papá, mamá y 2 hijos. Y nunca era el plan de Dios que un padre tuviera preferencia o expresara más amor a un hijo que a otro, pero era el caso acá. Y como era el caso acá, y ambos hijos y ambos padres sabían qué tan importante era la bendición del padre para el futuro de este hijo, comenzaron a hacer trampa. El mismo nombre de Jacob, engañoso, significa engañoso, engaño. Comenzaron a hacer trampa para lograr tener esta bendición. Estaban dispuestos a mentir, a engañar y a matar, porque más adelante vemos que Esaú dice: espero que mi papá muera y voy a matar a mi hermano. De tal magnitud era el entendimiento de esta familia de la bendición. Hoy en día no. Hoy en día si se habla de la bendición, de pronto es saliendo al colegio, algún rito tradicional: papá, bendíceme, bendición, y sale al colegio, algo así, pero no hay una convicción de qué causan las palabras bien dichas, bendecidas de un papá y pues también de una mamá a un hijo, una hija, que realmente ahí hay un poder que transforma el desierto en oasis, en prosperidad, donde hay fruto, donde hay futuro, donde todo lo que hace, como dice el Salmo 1:3, prosperará. Jacob sabía eso, Esaú también. Él dijo: si yo recibo la bendición de mi papá, todo lo que yo voy a hacer va a prosperar, me va a ir bien. Voy a tener un futuro, voy a vencer sobre mis enemigos, voy a ser el mayor de mis hermanos, voy a ser un pueblo numeroso. Yo quiero esto para mí y para mis descendientes. Y obviamente Esaú igual. Y cuando Esaú se da cuenta que no había recibido la bendición, clamó con una muy amarga exclamación, diciendo: bendíceme también a mí, Padre mío. Y este es el clamor de muchos de nosotros hoy en día, porque muchos de nosotros no hemos recibido una bendición de nuestros padres. Quizás no porque otro hermano vino a robársela, pero quizás porque mi papá ni entendía de qué es la bendición ni que tiene poder para mi vida. Y probablemente porque él tampoco lo había recibido, ¿verdad? O sea, un abuelo que no bendijo a un papá que no bendijo a un hijo que no bendice a sus hijos. Y vivimos hoy en día en una cultura donde la bendición ya no es una parte esencial. ¿Por qué? Porque no entendemos qué poder tiene. Ha sido removido de nuestra cultura el principio de la bendición. Y sin darnos cuenta se ha entrometido lentamente o silenciosamente un principio de la maldición. Y cuando digo maldición no me refiero tanto a obras de magia, que sí las hay maldiciones de esta forma y obviamente son reales, pero no es el enfoque que vemos aquí en este caso bíblico de esta familia, sino también hay maldición simplemente por decir mal, decir las cosas malas de la otra persona, o sea, denigrar, declarar sobre la identidad de esta persona las cosas negativas, erróneas, falsas, más bien la imagen que no viene de Dios, sino la imagen que viene del enemigo. Porque declarar bendiciones, declarar el propósito de Dios o la imagen de Dios para la vida de esta familia. Declaro: vas a vencer a tus enemigos, vas a ser numeroso, como lo dijo este papá. Dios te dará el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra. Naciones se inclinarán a ti, te van a servir los pueblos, vas a ser el Señor de tus hermanos.
Los hijos de tu madre se inclinarán delante de ti. Está declarando la imagen de Dios, un futuro que viene de Dios. Y la maldición es lo contrario, un futuro que es más bien la proyección de Satanás para la vida de esta persona. Porque obviamente, si Dios quiere bendecir, Satanás no se queda corto. ¿Y qué va a hacer? Quiere maldecir. Dios trajo bendición al hombre, a la mujer en el jardín del Edén. ¿Qué fue lo que Satanás buscó hacer? Engañarlos para que esa bendición no se hiciera realidad y traer su maldición sobre ellos. Y a propósito, Dios no maldijo, jamás. Dios bendijo al hombre y a la mujer y nunca maldijo. Quizás es valioso hacer este paréntesis acá, porque a veces decimos, Dios maldijo al hombre. Si quieren, leamos Génesis 1:20. No, más adelante, perdón. Génesis 3 es el relato de la caída y después, y Jehová Dios dijo a la serpiente, versículo 14, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Eso es una buena imagen de la maldición a propósito. Dios maldice, pero a la serpiente. Y sobre tu pecho andarás, o sea, estarás en el suelo, comerás polvo, te irá mal. Esto es la imagen que produce la maldición. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, ojo, ¿qué le dice a la mujer Dios? Multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será ¿qué? La tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Qué maldice Dios? La serpiente y la tierra. Dios no maldice ni a la mujer ni al hombre. Les enumera las consecuencias de su pecado o las consecuencias de su decisión. Sí lo dice, pero lo había anunciado de antemano. No es una sorpresa ahora. Yo no sabía que si yo pecara iba a pasar esto y aquello. No, esto era anunciado de antemano. Dios dijo, si de este fruto comerás, entonces morirás. O sea, entra la muerte a la creación. Dios lo anuncia y aquí simplemente enumera las consecuencias, pero nunca maldice ni a la mujer ni al hombre, porque el corazón de Dios es bendecir. Dios quiere bendecirte a ti. Y si tú no has recibido bendición porque tu padre no lo sabía, tu familia no tenía esta cultura de bendición establecida, como la gran mayoría de nuestras familias que no lo tenían, Dios quiere volver a traer esta cultura de bendición para ti. Porque es su corazón, es lo primero que hizo con el hombre y no lo maldijo, sino que con dolor le mostró cuáles consecuencias iba a sufrir por su decisión. Es por nuestras decisiones que sí tenemos que afrontar consecuencias, pero sin duda Dios convierte la maldición en bendición. Lo hizo con Jesús cuando Jesús vino y Él tomó mis maldiciones, o sea, las consecuencias de mis pecados sobre sí, y fue a la cruz del Calvario, y allá Jesús eliminó, cortó el poder de toda maldición y trajo nuevamente bendición a nuestros corazones. Restauró nuestra relación con el Padre, restauró nuestras relaciones unos con otros y estableció otra vez un fluir de bendición como esta agua que representa la bendición. Agua limpia, pura del corazón de Dios que nos hace prosperar. Y depende de nosotros si nos queremos alejar a esta cultura de Dios, porque por medio de Jesús volvemos a poder hacerlo. Tenemos la oportunidad de recuperar la bendición donde yo no la recibí. Yo ahora puedo decir, Jesús,
no recibí de mi papá lo que era tu plan original, pero tú lo hiciste posible en la cruz, que aunque mi papá no me lo impartió, yo puedo ahora recibirlo directamente de ti. Puedo recibir una impartición de tu verdad. Y otro ejemplo de esto sería Jesús mismo. Después del ejemplo que vimos con Jacob y Esaú, Jesús también tenía de alguna manera una familia disfuncional. Primero porque tenía una mamá pecadora que lo crió. Segundo, tenía un padre adoptivo pecador que lo creó. Pero quizás más que eso, no tenía un padre biológico terrenal. Y nadie entendía esto alrededor de Jesús. O sea, ¿te imaginas nacer? Realmente, o sea, conocemos la historia, es tan común que no nos cae la moneda de cómo debía haber sido para Jesús, pero realmente Jesús naciendo ahí en el contexto de su entorno, su comunidad, sus amigos, y todos los niños sabiendo, tú no tienes papá porque este José no es tu papá, tu mamá ya estaba embarazada antes de casarse. ¿Y qué dice? O sea, ¿qué responde Jesús a ellos? Que sí sabe quién es su padre. No, pero mi papá sí es el eterno Jehová. Sí, Jesús, claro que sí, tranquilo, ahorita te calmamos, sigamos jugando. Porque nadie va a entender la realidad de Jesús. O sea, todo el mundo lo veía como bastardo. Eso era la imagen y él creció en este sentido, una familia disfuncional porque todos proyectaban sobre él, tú eres un bastardo, tú no tienes papá, este José es apenas un papá adoptivo. Y había una costumbre en la cultura hebrea que todavía la hay hasta el día de hoy, que cuando un niño se convierte en hombre, o una niña también se convierte en mujer, hacen una ceremonia especial, la cual es preparada con bastante tiempo anterior y se llama bar mitzvah o bat mitzvah, significa hijo de la ley o hijo del mandamiento o hija del mandamiento. ¿Y por qué del mandamiento? Porque a partir de esta edad, aparte de ser bendecidos, también como ahora ya es hombre o ahora ya es mujer, ahora se convierten en personas responsables de cumplir el mandamiento de Dios. De niños, diferente. De niños sus padres tienen esta responsabilidad, pero ya siendo de esta edad de 12 o 13 años de edad y su padre los bendice en el bar mitzvah, ahí se convierten también en responsables de cumplir el mandamiento de Dios. Y era pues algo de gran orgullo para un niño, porque dice, ya no soy niño, ahora yo soy un hombre como los demás hombres y yo voy a cumplir el mandamiento de Dios y yo voy a caminar en los caminos de Jehová. Y había una costumbre junto en este bar mitzvah, en esta ceremonia que era una ceremonia pública y había obviamente toda la familia presente, estaban los tíos, los abuelos, los amigos, estaba la comunidad involucrada. Y yo personalmente vi esto cuando con Raquel y con nuestras hijas fuimos a Israel. Y en el muro occidental, que es el último remanente del templo de Salomón, ahí es la tradición para muchos judíos celebrar el bar mitzvah, porque para ellos es un lugar supremamente santo por toda la historia que tiene el muro occidental. Y entonces estuvimos allá, hay una plazoleta frente al muro occidental y hay una calle que asciende de la ciudad de David, de la parte baja, va subiendo y va llegando hasta la parte de arriba donde está el muro occidental. Y tú no puedes perderte esta celebración porque es un ruido impresionante. Son chofars que están sonando y hay tambores que están ahí y va el papá adelante, o sea, es una procesión, es un gentío. Ahí hay, por lo menos lo que veíamos eran 100, 150 personas y todos caminando y gritando, el chofar sonando. Y
Y el personaje que estaba siendo bendecido estaba en una silla, que 4 hombres estaban cargando esta silla, así los 4, y por delante de ellos iba el papá y declaraba: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Bueno, no hablaba español, era hebreo, pero me decían que eso estaba diciendo. El papá que iba por delante declarando que este era su hijo amado, en quien tenía complacencia. Y sin duda estas palabras pues nos recuerdan de Lucas 3, cuando Jesús está en el Jordán, o Mateo igualmente, y allá Jesús está siendo bautizado, pero aún más que siendo bautizado se abre el cielo y desciende el Espíritu Santo en forma de paloma sobre Jesús, y viene una voz del cielo. Y nos podemos preguntar por qué razón viene esta voz del cielo declarando estas palabras que pues son muy conocidas en la cultura hebrea, que son palabras aplicadas en el bar mitzvah, en la ceremonia de bendición. Quizás, no lo sé, pero quizás porque Jesús nunca escuchó esas palabras de su Padre terrenal, en comparación a todos sus amigos que tenían papá, que recibieron esta impartición de bendición. Y Jesús posiblemente no. ¿Por qué? Porque José no podía decir esto acerca de Jesús, porque no era su hijo. Sí, su hijo adoptivo, pero no era el hijo de sus entrañas. Y quizás, no lo sé, nunca escuchó Jesús estas palabras de José, pero las escuchó de parte de su Padre Celestial. Y si tú no has recibido una impartición de bendición de parte de tu papá terrenal, tú la puedes recibir de parte de tu papá celestial, porque su corazón para ti es verdaderamente bendecirte. Y que causa la bendición, que es el poder de esta bendición. Sí, ya hemos dicho que prosperes, pero ¿por qué? Porque Él va a afirmar tu identidad y tu destino. Esto es lo que vemos cuando Jesús escucha estas palabras. Este es mi hijo amado. Esto es una tremenda impartición de identidad. ¿Te imaginas que tu Padre Celestial, el Dios creador del universo, declare sobre ti: esta es mi hija? Y alrededor hay un gentío que está escuchando estas palabras. ¿Cómo te hace sentir? O sea, si has tenido alguna duda acerca de quién eres, porque eso es una pregunta que todos nosotros tenemos desde nuestra concepción, es intrínseca en nosotros: ¿quién soy? Y el Padre responde esta pregunta con contundencia: esta es mi hija. No más, solo hasta aquí. Es, wow, yo soy hija de Dios. Y Él me da la dignidad de llamarme su hija. Esto afirma algo en tu interior. Eso es la respuesta a la pregunta: ¿quién soy? Y bueno, después el Padre agregó en relación a Jesús: amado, hijo amado. No solo hijo, el hijo que yo amo, que tengo amor por Él en mi corazón. Te amo, hijo. Esto es bendición. Si tú recibes esto también responde en tu interior la pregunta: ¿quién soy? Soy alguien valioso. ¿Por qué? Porque me aman. O sea, tengo valor porque me aman. Y después dice lo tercero: en quien tengo complacencia. Entonces, hijo, amado, con valor. Y estoy complaciendo, estoy trayendo gozo al corazón de mi papá. Quizás hoy en día diríamos: Él está orgulloso de mí, Él se siente complacido de mí. Eso es bendición tanto a la identidad como probablemente también al destino, porque la identidad tiene que ver con tu ser, el destino tiene que ver con tu hacer, lo que haces. Y estoy complacido
dice el Padre aquí a Jesús, en quien tú eres y estoy complacido en lo que tú haces, en tu dedicación, en tu esfuerzo. Y fue justo después de esta bendición, y lo podemos leer en Lucas 3, 23. O sea, es tal el poder de la bendición que después sucede algo muy significativo en la vida de Jesús, algo que antes no había sucedido. Porque este poder de la bendición de su Padre lo libera. ¿Y a qué lo libera? Lucas 3, 23. Jesús mismo, al comenzar su ministerio. O sea, leemos que aquí Jesús descendió, 22, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia, y sigue diciendo Jesús mismo al comenzar su ministerio. ¿Qué pasa después de esta bendición? Jesús comienza su ministerio público, es empoderado ahora a hacer un ministerio que dura cortos años, pero que trae salvación para todo el mundo. Esta bendición lo empodera. Va al desierto primero, o sea, también lo empodera a resistir la tentación que Satanás trae después de 40 días de ayuno. Y Jesús le resiste y de ahí arranca un ministerio que transforma el mundo hasta el día de hoy, tu vida y la mía. Entonces el Padre lo bendijo y lo liberó, lo empoderó para prosperar en el propósito que Jesús tenía en este planeta. Y de la misma forma fue con el Hijo de Dios en el inicio de la creación. Y si tú te preguntas por qué Hijo de Dios, porque aún aquí mismo en Lucas 3:33 dice, más adelante, Lucas 3:38 dice, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. O sea, Adán era hijo de Dios. El primer hijo terrenal aquí en la creación. Adán fue creado como hijo, no como creación de Dios, siervo de Dios. Él fue creado como hijo. Dios extendió su familia celestial aquí en la tierra, con Adán y con Eva, con un hijo y con una hija aquí terrenales. Vino Satanás, rompió esta relación de padre a hijos, convirtió a Adán y a Eva y a todos nosotros en huérfanos. Vivimos por huérfanos por miles de años hasta que vino Jesús a volver a restaurar la relación con el Padre. Y podemos volver a clamar por el espíritu de adopción que leemos en Romanos 8, clamamos Abba Padre. No podíamos clamar Abba Padre por el pecado, porque éramos huérfanos, sin Padre en el mundo. Pero Jesús viene y lo restaura. Esa es la mayor bendición. Jesús vuelve a empoderarnos a ser hijos de Dios, a tener un papá celestial, real, no teórico. Un papá el cual podemos experimentar, escuchar, recibir un abrazo. Él tiene un abrazo para cada uno de nosotros y no solo uno, pero Él es real, no es una religión y Él quiere bendecir nuestra vida. Esto es el corazón del Padre, tanto que envió a su Hijo unigénito para que muriera en una cruz y de ahí pudiéramos ser reconciliados nuevamente a una relación de amor, una relación de bendición a nuestro papá. Entonces, identidad y destino es afirmada con la bendición. Y cuando tú eres un hombre o una mujer con identidad, un hombre o una mujer con destino, vas a prosperar. Es como programar un computador, ¿verdad? Si el computador está programado para funcionar bien, va a funcionar. Te va a arrojar los resultados que tú necesitas. Y si un corazón está, entre comillas, programado bien con la verdad de Dios, con bendición acerca de quién soy y acerca de para qué estoy aquí en este planeta, si la verdad de Dios está impresa en mi corazón,
¿Crees que hay algo que te va a detener a cumplir este destino? A vivir en esta identidad. ¿Cuándo viene la confusión y el temor? Cuando no sé cuál es mi identidad y cuál es mi destino. Ahí están las dudas, ahí estoy como tratando de sobrevivir. Pero un hombre o una mujer que ha sido bendecido por su papá y su mamá, que tiene claridad de su identidad y su destino, pues una persona que va a tener seguro tentaciones, problemas, desafíos, puede fallar, pero es una persona que si falla, se levanta nuevamente y sigue en la dirección que sabe que tiene, que está en su interior, porque está fijo. Yo tengo un destino, yo tengo una identidad, yo soy valioso, yo tengo un lugar en este mundo, yo no soy un accidente ni un error, yo pertenezco. Y si me caí y me fracturé un pie, este pie va a sanar y yo sigo caminando porque voy a cumplir el propósito para el cual estoy aquí en la tierra. Ese es el poder de la bendición. Eso es lo que el Padre tiene para ti y para mí, aunque no lo hayamos recibido en nuestra familia de origen, pero lo podemos recibir todavía, sin duda, de parte de Él, así como Jesús, que quizás no lo recibió de su papá terrenal, papá adoptivo, pero sí lo recibió de su papá celestial. Y Jesús cumplió este propósito o destino porque su Padre lo empoderó. Entonces quiero mostrarles ahora un cuadro, y Pachito me ayuda por favor a proyectarlo, que es algo un poco más práctico de cómo puedes bendecir a alguien. Los ejemplos bíblicos los hemos visto, obviamente hay más de los que hemos visto, y el mejor ejemplo, digo, es el del Padre con su Hijo Jesús, cuando lo bendice en el Jordán. ¿Cuántas palabras son? 10, ni 10, y sin embargo una bendición que transformó el mundo, porque Jesús la tomó y la vivió. Entonces la bendición no tiene que ser muchas palabras, no tiene que ser una cosa extensa. Y como paréntesis, claro, bendición no solo son palabras. Palabras son una parte importante, pero obviamente acciones y actitudes también pueden ser o bendición o maldición. Entonces, las palabras son una parte de la bendición, pero vemos que cuando el Padre bendice a Jesús, son palabras muy contundentes, pero vienen de un corazón real. Es el papá que verdaderamente ama a su hijo y está complacido de él. Es una realidad, es una actitud, más que palabras, una actitud que nace del corazón del Padre. Y acciones, porque el Padre lo declara ahí públicamente en el Jordán, donde están los fariseos y donde están el pueblo general, y está Juan, y escuchan la verdad celestial. O sea, es un impacto, son más que palabras, es una acción que impacta la vida de Jesús. Entonces, ¿cómo bendecir a alguien? 3 componentes. Primero, la identidad. ¿Quién es esta persona? Y hablando ahora a los papás en relación a sus hijos, ¿quién es tu hijo? Claro, esto aplica para toda bendición. Tú puedes bendecir a un cónyuge, puedes bendecir a un papá, puedes bendecir a un compañero de trabajo. Entonces aplica para todos, pero yo lo estoy haciendo referencia en relación a padres con hijos. ¿Quién es? Las cualidades y características de este hijo o de esta hija. ¿Qué ves tú como papá o mamá en tu hijo? Hay cosas que tú sabes que son únicas, son especiales en tu hijo. Y aún en el peor día, en el peor comportamiento de tu hijo, tú ves algo supremamente valioso en él o en ella. Y esto lo puedes declarar porque eso es su identidad. No estás aquí bendiciendo su comportamiento, de hecho estás separando su comportamiento y su identidad.
Esto es lo que hace Dios con nosotros, porque ¿cómo puede bendecir Dios a nuestra vida? Solo cuando Él separa nuestro comportamiento de nuestra identidad, como lo explica Craig Hill muy bien. Porque Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Él separa entre mi pecado, el pecado de Florian, Dios lo separa y dice: Florian, yo te amo a ti. Yo bendigo tu identidad, quién tú eres. Yo bendigo tu corazón, Florian, pero no bendigo tu comportamiento erróneo. Odio tu pecado. Te empodero para que seas transformado en tu comportamiento y no continúes pecando. Dios separa comportamiento e identidad. Y como padres también necesitamos hacer lo mismo cuando nos relacionamos a nuestros hijos. Yo puedo bendecir la identidad de un hijo a pesar de que tenga un comportamiento equivocado, porque lo separo, como Dios me enseña a separarlo. Entonces, cualidades y características, promesas de Dios o verdades bíblicas que también puedes declarar, porque pues en esta palabra, cuánta bendición no hay para la vida de tus hijos. O sea, cosas reales y personales. El segundo componente para la bendición de una persona es su destino, su propósito aquí en la tierra. Nuevamente, identidad es la pregunta ¿quién soy? Destino o propósito es la pregunta ¿para qué estoy aquí? Entonces, también necesitamos realmente una impartición, y más nuestros hijos necesitan una impartición de saber para qué estoy aquí en este planeta. Porque muchos hemos sentido, pues yo estoy aquí como uno de 7 billones. O sea, un número nada más. Yo no tengo un propósito específico. Este planeta no cambiaría en nada si yo no estuviera. Menos producción del CO2. Sí, no, eso es otro paréntesis, nos desviamos, no voy para allá. Entonces, cuando viene la revelación al corazón, tú no eres un accidente en este planeta, tú perteneces acá, y si no estás, este mundo sería diferente. Si esto realmente llega al corazón, entonces uno dice: yo tengo un propósito. Yo tengo un lugar y soy importante acá. Y ese es el corazón del Padre. Que cada uno tengamos esta claridad y dirección en nuestra vida. Entonces, destino, ¿a dónde va? Nuevamente, cualidades y características. Y también promesas de Dios, porque Dios habla acerca del destino. Por ejemplo, hablando de su nación, su pueblo Israel, en Jeremías 29:11. Él habla específicamente del destino de esta nación. Y no solo habla de una nación, también de personas individuales como tú y yo y como nuestros hijos. Y tú como papá eres un canal de Dios para impartir esta afirmación de destino sobre tus hijos. Y después, tu empoderamiento. Esto que sería algo que tú quieras expresar de tu corazón, pues todo viene de tu corazón, pero algo adicional que quieras agregar, como por ejemplo: hijo, yo te amo en verdad. Hija, yo estoy orgulloso de ti como papá. Esto es un empoderamiento que tú transfieres de corazón a corazón. Y así como tiene poder la bendición, también tiene poder la maldición. Y un padre puede ser un agente en cualquier momento de la vida, o de Dios o de Satanás. Y Deuteronomio 30:19 nos habla de vida y muerte, de bendición y maldición, y que nosotros necesitamos escoger. Y yo como padre necesito escoger. Y cuando yo encuentro a mi hija o a mi hijo en el internet viendo imágenes pornográficas y mi reacción es:
cochino, yo no te enseñé estas cosas, inmoral, tú eres un inmoral, tú eres una desgracia para la fe cristiana. Dios te rechaza cuando tú haces estas cosas. Cuando yo como padre reacciono de esta manera, entonces, ¿qué estoy impartiendo en la vida de este hijo, de esta hija? ¿Estoy diciendo bien o diciendo mal? ¿Estoy siendo agente de Dios o agente de Satanás? Estoy siendo agente de Satanás. ¿Por qué? Porque declaro la visión de Satanás sobre este hijo, esta hija. Cochino, inmoral, desgracia. ¿Esa es la imagen de quién? ¿De Dios o de Satanás para este hijo? Es de Satanás. Yo como padre, en cualquier momento puedo ser agente de Dios o agente de Satanás. Puedo bendecir y empoderar su identidad y destino, o puedo maldecir y desempoderar, quitar poder, destruir identidad y destino. Y cuando yo llamo a un hijo desgracia, estoy destruyendo su identidad. Estoy siendo agente de Satanás. Ahora, yo no voy a aceptar que un hijo o una hija vea pornografía, pero yo necesito hacer lo que Dios hace. ¿Qué hace Dios? ¿Qué dijimos? Separa identidad y comportamiento. Dios bendice al pecador, pero odia el pecado, trata con el pecado. Y como padre, yo necesito tomar el modelo de Dios, bendecir a mi hijo, decir: hijo, tú eres un hombre de Dios, tú eres mi hijo. Y yo te amo, hijo. Y porque te amo, yo sé que eso lo que estás viendo aquí de pornografía es destructivo para ti y para tu futuro. Yo no quiero que tú destruyas tu futuro y tu corazón con estas imágenes, hijo. Y porque yo te amo, te voy a acompañar para que salgas de esto. Y también va a haber consecuencias. Si en esta casa tú vuelves a ver estas imágenes, hay consecuencias. Pero yo no voy a quitar mi amor de ti. Yo te sigo aceptando, te sigo amando. Habrá consecuencias, pero te amo. Esto es lo que Dios hace con nosotros. Recibimos consecuencias. El hombre y la mujer recibieron consecuencias cuando pecaron, pero Dios dejó de amarlos. Dios ahora dijo: y no voy a cumplir mi propósito en ustedes. Dije que se multipliquen y sean fructíferos, pero ahora ya no. Dios les regaló hijos. Dios los empoderó a que pudieran cumplir en medio de su estado caído su llamado y propósito. Dios los siguió amando. Dios trajo la solución para ellos y cada uno de nosotros en forma de su Hijo Jesucristo. El amor de Dios nunca ha cambiado. Aún en el peor momento de que hayamos podido vivir tú y yo, su amor sigue igual. Su bendición a tu identidad no cambia. Él sigue diciendo: tú eres mi hija amada. Tú eres mi hijo amado. Y esto no cambia en el corazón de Dios. Y Él incluso asumió las consecuencias de nuestro pecado enviando a su Hijo para que Él cargara con el dolor que nosotros deberíamos haber cargado. Entonces, como hay bendición, hay maldición. Como la bendición es poderosa, la maldición también es poderosa. Y si yo sigo declarando sobre un hijo o una hija palabras como desgracia, como inmoral, como no sirves, ¿qué crees que se va a cumplir en la vida de este hijo en un futuro? Y para responder esta pregunta voy a leer un estudio que hicieron en Estados Unidos, caso real, y fue hecho por Noel y Phil Gibson en su libro que se llama
en inglés, no lo tengo en español, no sé si existe en español. Evicting Demonic Squatters and Breaking Bondages. Y en este libro ellos toman el caso real, hacen un estudio real de 2 personas históricas en Estados Unidos. Uno es Max Jukes y el otro es Jonathan Edwards. Algunos de ustedes conocen el nombre de Jonathan Edwards, probablemente nadie conoce a Max Jukes. Y eran 2 hombres de un trasfondo muy diferente. Max Jukes era un ateo que se casó con una mujer atea y se conocen, en el momento del estudio cuando se hizo, se conocieron 560 descendientes de Max Jukes. Por el otro lado, Jonathan Edwards era un contemporáneo de Max Jukes, ellos vivieron al mismo tiempo, era un cristiano comprometido que le dio el primer lugar a Dios en su vida, se casó con una mujer piadosa y se conocen 1,394 descendientes. ¿Cuántos eran de Max Jukes? 560 y Jonathan Edwards 1,394. 2 veces y medio la cantidad de descendientes. La bendición trae multiplicación. En la familia de Max Jukes, 310 murieron en pobreza, 150 se convirtieron en delincuentes, 7 de ellos asesinos, 100 fueron borrachos conocidos, o sea, alcohólicos. La mitad de las mujeres de los descendientes de Max Jukes eran prostitutas. Y los descendientes de Max Jukes le costaron al gobierno de los Estados Unidos $1.25 millones en el valor del siglo XIX. Convierte esto a 2023. Por lo contrario, los descendientes de Jonathan Edwards, 295 de ellos se graduaron de la universidad. 13 de ellos se convirtieron en presidentes de universidades, 65 profesores, 3 fueron elegidos como senadores de los Estados Unidos, 3 fueron gobernadores de un estado, otros fueron enviados como ministros a países extranjeros, 30 eran jueces, 100 abogados, 1 fue el decano de una universidad de leyes, 56 médicos, etcétera, 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 100 misioneros y predicadores conocidos, etcétera. Estamos comparando 2 familias, una atea, Max Jukes y sus descendientes, una creyente en Dios, una donde la bendición era parte. Cuando uno lee los escritos que quedaron de Jonathan Edwards, es evidente, hubo bendición intencional en esta familia, y otra donde seguramente la bendición no tenía parte. Y tú puedes ver el linaje de uno y el linaje del otro y son absolutamente opuestos. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios tiene poder. Y la bendición de Dios afirma identidad y destino. Y ese es el corazón de Dios para nuestras familias. O sea, debemos rescatar y podemos rescatar la bendición de Dios en nuestras familias, que nosotros como padres, y quiero cerrar con esto hablando a los padres, varones, que nosotros como padres nos convirtamos nuevamente en instrumentos de Dios, que rescatamos la cultura de la bendición de Dios en nuestro hogar. Y sí, es real, nosotros tenemos desafíos, enfrentamos problemas y dificultades, no hay duda, pero una cosa está clara, que el papá es llamado a afirmar identidad y destino en los hijos. En la concepción, te hago esta pregunta, en la concepción, ¿quién define
el sexo del bebé. ¿La mujer puede definir el sexo del bebé? La mujer siempre aporta X o X. El varón puede aportar el cromosoma X o Y. Y según el cromosoma que el hombre aporta, va a ser el sexo del bebé. Por lo tanto, vemos en lo natural una verdad espiritual. Es el hombre que afirma la identidad de un hijo o de una hija. Tus palabras, varón, papá, tus palabras son esenciales para la vida de tus hijos. Tu actitud de corazón es indispensable para tus hijos. Cuando no hay una impartición de bendición de parte tuya, papá, queda una gran duda en el corazón de una hija o de un hijo. ¿Quién soy? ¿Realmente soy un hombre de Dios? ¿Un hombre que tiene todo lo que requiere? O una hija dirá, ¿realmente soy una princesa hermosa, bella, amada? Queda la duda porque es el papá que necesita con amor declarar, hijo, eres un varón de Dios. Hijo, estoy orgulloso de quien eres. Hijo, te amo y no te falta nada. Hijo, cuenta conmigo. Esto es el papá. Eso la mamá no lo puede decir. La mamá tiene otras funciones igualmente importantes, pero hablando de la identidad, tu papá eres tú. Y hablándole a una hija, princesa, yo te amo y te voy a proteger porque tú eres lo más valioso y precioso después de tu mamá. Hija, yo te amo porque veo en ti la imagen de Dios. Él te hizo a su imagen, tú eres hermosa, preciosa. Te amo, hija. Ese es el corazón de Dios por medio de ti, papá, a tus hijos. Y si tus hijos hoy tienen 40 años de edad, ¿será que es tarde que tú puedas impartir esto en sus vidas? Todavía va a hacer un tremendo efecto en ellos. Pero como dijimos la semana pasada, yo no puedo bendecir, es imposible bendecir si la relación no está reconciliada, si el corazón no está abierto. Necesito llegar al punto como papá. También aplica para la mamá, pero hoy siento de parte de Dios realmente decirle esto a ustedes varones, papás. Yo necesito llegar al punto donde yo reconozco mis fallas, donde yo me arrepiento y donde yo pido perdón para volver a reconciliar la relación. Si mi corazón está haciendo esto de manera mecánica, pido perdón, ¿por qué? Porque hay que pedir perdón. ¿Para qué? Para que ahora pueda bendecir y bendigo porque hay que bendecir. ¿Por qué? Porque quiero que les vaya bien a mis hijos. Y es un buen deseo, es una buena intención. Quiero que les vaya bien. Pero si esto es una cosa mecánica, esto no va a traer el resultado. Porque no es real. La bendición sale del corazón, no es una varita mágica. La bendición no es, digo estas palabras y mi hijo va a prosperar y me olvido del resto. Es una realidad espiritual, porque ¿quién es el autor de la bendición? Es Dios. Entonces yo apenas soy un canal de Dios como papá. Y como canal de Dios, si yo contamino el agua que vimos ahorita, el agua que sale del corazón de Dios, y yo contamino esta agua para entregarla a mis hijos, estoy entregando agua contaminada. Y mi corazón en primer lugar tiene que ser transparente e íntegro. No tengo que ser un hombre perfecto. Yo mismo definitivamente no soy un hombre perfecto. A veces me dicen, uy, aquí entró Jesús cuando entro en alguna parte. Y es una bobada porque Jesús no tenía pecado. Yo sí. Yo soy un hombre pecador. Yo peleo con mi mujer. Yo me distancio de mis hijas.
Yo fallo en el tráfico de Bogotá y le digo idiota al que me corta. O sea, yo soy un hombre pecador y después tengo que arrepentirme, tengo que decir, Padre, perdóname. Sí, no, yo, mi carne. Pero yo necesito entregar agua limpia al corazón de mis hijas o hijos. O sea, si en mí, en el momento que yo quiero bendecir, si en mí hay avaricia, la cual no he llevado a la luz del Señor, si en mí hay inmoralidad que yo estoy escondiendo aquí, todo lo que pasa, viene de Dios, pasa por mí, lo estoy contaminando y lo entrego. Y lo entrego a mis hijas contaminado. Y puedo decir las palabras más hermosas, puedo leerles los versículos más contundentes, pero no va a llegar a causar el efecto porque yo estoy contaminando el agua que Dios envía y pasa por mí y lo estoy contaminando al entregarlo. ¿Tiene eso sentido? O sea, yo necesito ser una vasija limpia. No puedo tener cosas escondidas en mi corazón. Cualquier tipo de pecado o iniquidad. Si está ahí escondido, lo que pasa por mí va a ser contaminado y entrego algo hediondo en vez de algo limpio y puro. Entonces, oremos. Padre, yo oro que hoy especialmente oro por los padres, varones, papás, nosotros que tenemos desafíos. Eso es una realidad. Pero también tenemos a quien ha vencido todo desafío y tentación, a Jesús el Mesías. Y Jesús, hoy oro que tú obres en nosotros los varones papás. Y ahora en este momento todo varón que quiera realmente decir, Padre, úsame como una herramienta, como un agente de bendición en mi familia, ponte en pie. Y oremos esto juntos. Yo estoy de pie, yo me pongo en pie intencionalmente. Y si tú quieres ser intencional como agente de bendición, te invito, ponte en pie y oramos esto para los varones, los que definen identidad con la verdad de Dios. Padre, aquí tú nos ves. Hombres pecadores, pero hombres que hoy estamos tomando una decisión. La decisión de ser agentes de bendición íntegros para nuestras familias. Y no será en nuestra propia fuerza, sino será Jesús. Tú nos has dado, nos has hecho más que vencedores porque tú eres el victorioso Jesús. Y varón, si quieres repetir conmigo, decir, Padre Celestial, hoy estoy de pie. Porque reconozco que necesito tu empoderamiento y tu limpieza para ser un agente de bendición a mi familia. Transfórmame, úsame y pon tu corazón en mi interior para transmitir tu amor y tu bendición de manera pura e íntegra en el nombre de Jesús. Amén. El Tabernáculo de la Fe presentó un mensaje de esperanza.